pues para personas adultas o que no tengan como esta cercanía con la tecnología puede ser muy complicado y puede llegar a ser muy frustrante. A mí me ha tocado capacitar profesores adultos y papás adultos también, que pues obviamente la educación empieza en casa, que no saben hacer esas cosas, que son guiados por los hijos a veces, pero a ellos se les nota como una sensación de frustración por no poder manejar estos aspectos. Por ejemplo, en Morelia pues, tenemos mayores recursos, los dispositivos en el caso de los maestros, pero cuando vamos o nos acercamos ya al entorno de la escuela, nuestros algunos no tienen ni siquiera celular. Sí, por ejemplo, yo pertenezco a una generación a la que nos conectaban a la televisión y ya te desentendías del niño, ¿no? ¿A esta televisión? Sí, a esa televisión. Okay. Híjole, como hace como 20 años, ¿no? O un poquito más. Sí, era en blanco y negro. Me recuerda mucho lo que nos tocó en su momento, que nos ponían el proyector de acetatos o este proyector de figura opaca, sí. Donde, pues básicamente, digo que además la ventaja es que el cañón puede estar la luz más prendida, porque acá sí era terrible. Apagaban todo. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. 8 de la noche, si ibas en la tarde. Entonces apagaban todo, te ponían el proyector y ya nada más escuchabas los ronquidos, ¿no? Que no tenía como la capacidad de su teléfono o la aplicación para que se leyera en PDF. Me decía, mejor mándame una foto. Oye, pero sale cortada y entonces yo tenía también que ver y adecuar a ver cómo le puedo poner la captura de pantalla, una fotografía para que fuera la página 1, las indicaciones muy así precisas, porque no videos, no documentos PDF. Entonces, muy pesados, ¿no? Ay, sí, entonces sí se llegó a complicar bastante, fue un gran reto también para mí, para mis compañeros. Bienvenidos a Tópicos Educativos. El día de hoy vamos a platicar sobre el docente digital. ¿Cuáles son las necesidades, los desafíos, los retos que se enfrentan para que tengamos nuevos profesores adaptados a esta realidad digital? Para ello nos van a acompañar dos doctorantes el día de hoy, Gaby Díaz y Paco Vázquez, que nos van a hablar de su experiencia precisamente formando docentes en el ámbito digital. Estamos aquí, seguimos en Tópicos Educativos y pues muy contento de tener aquí a dos invitados de lujo que nos van a platicar de algunas cosas que tienen que ver con la formación de docentes digitales o con esta idea que tenemos hoy día de el docente digital. Se los presento brevemente, empezamos por acá con Gaby Díaz. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Díaz y bueno, estoy estudiando ahora el doctorado en formación de formadores en la Escuela Normal Superior. ¿Y eres profesora? Sí, así es. ¿Eres profesora? ¿Estás en un CEBA? Estoy en un CEBA, es el Centro de Educación Básica para Adultos y bueno, ahí es una educación un tanto compensatoria. Ok, que es básicamente la idea o la dinámica. Y en el caso de tu doctorado, tú estuviste trabajando con docentes digitales, bueno, la formación de docente digital. Sí, es correcto. Todo este proceso de investigación se ha venido dando a partir de una lectura de realidad, así se le llama acá, como parte de investigación. Y saludos al doctor Saavedra, obviamente. Claro. Saludos, doctor Saavedra. Esperemos que este diálogo sea muy enriquecedor. Está bien. También cabe mencionar que cuando invitamos a todos estos profesores, sí fue complicado porque como estoy ciertamente en educación pública, pues sí se tiene como muy limitado los tiempos, las posibilidades también de que los maestros dispongan de tiempo y que pues ahora sí que tengan materiales tecnológicos también. Y todo eso huele como a OCDE y a... Todo eso huele como a neoliberalismo, ¿no? Pero bueno, está bien. Y bueno, entonces ya quedamos que... ¿Cómo prefieren doctor en formación? ¿Doctorante? Doctorante. Está bien, la doctorante. Es que aparte estoy con dos estudiantes maravillosos. Y por este lado estoy con el... Doctorante. Doctorante también. También doctor en formación. Francisco Vázquez, Paco para los amigos y las amigas. Soy doctorante en Arte y Cultura por la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, pero al mismo tiempo, como es un doctorado interinstitucional, pues es la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Aguascalientes, Autónoma de Aguascalientes y la de Guanajuato. Yo estoy adscrito a la Michoacana como estudiante y pues nos toca trabajar ahí en las 4 instituciones.
Además de eso, soy diseñador instruccional por parte de la DTD, la Universidad Michoacana, y en la UNICLA soy el coordinador de difusión y cultura. Y estás en la Red de Humanidades Digitales. También estoy en la Red de Humanidades Digitales. Tengo un par de podcasts también, que saludos a todos los colegas. Uno de la Red de Humanidades Digitales de México, que se llama Resonancias Red HD. Yo soy el conductor al lado de Tata Méndez, una amiga colombiana que le mandamos un saludo. Y yo tengo otro podcast ya personal que se llama Algoritmo Pop, al lado de otra amiga que se llama Yolanda Montejano. Okay. Y ahí hablamos de tecnología, de educación, de cultura, de arte y muchas otras cosas. Qué bueno. Básicamente ese es el entorno en el que ustedes se mueven, sí, que es la parte de formación o de apoyo de formación para docentes. Sí. Y sobre todo en cuestiones digitales y sobre todo este concepto a mí de las humanidades digitales me parece una cosa maravillosa. Y la parte de, también es simpático, ¿no? El formador de formadores, ¿no? Sí, que sí. Son los enfoques de ustedes. Y trabajan en educación básica y en educación superior. O sea, correcto, que son los espacios en los que nos estamos moviendo. Ahora, una de las cosas que últimamente se ha mencionado mucho, va a cumplir 3 años el ChatGPT, si no me equivoco, que apareció en nuestras vidas, es de finales de 2023. 2023, 24 por ahí. Y en este caso, pues ha significado un cambio, una revolución enorme respecto al cómo estamos dando clase, sí, y sobre todo a cómo pedimos actividades. La verdad es que estar pidiendo reportes de lectura cuando se los va a hacer el chat, o estar pidiendo... Sí, o sea, es que muchas de las cosas que tradicionalmente se pedían en el ámbito educativo como constancias pues no, esto no está funcionando. Adicionalmente, hay muchos estudios que han estado surgiendo, particularmente en Europa y también otro tanto en Australia, que dicen que a los niños, de hecho ahorita lo que mencionan es de menores de 6 años, no deberían darles tabletas. Ajá, no acercarlos como a dispositivos, ¿no? Electrónicos, sí, y todo eso. Que debe postergarse y que debe ser gradual hasta llegar más o menos a los 10 años, donde ya pueden tener un uso más intensivo de los dispositivos, pero sobre todo siempre como guiándonos, ¿no? Entonces, por un lado está esta idea que hay en algunos lugares donde el dispositivo tiene que ser siempre regulado, siempre normado, guiado, pero aparte gradual, o sea, no es enchufa al niño, que también es como paradójico, porque yo así como, sí, entretente aquí. Sí. No hagas ruido, no hagas travesuras. Sí, digo, por ejemplo, yo pertenezco a una generación a la que nos conectaban a la televisión y ya te desentendías del niño, ¿no? ¿A esta televisión? Sí, a esa televisión. Okay. Híjole, como hace como 20 años, ¿no? O un poquito más. Sí, era en blanco y negro. Pero, digo, no había problema, veíamos las películas de Pedro Infante. La cosa es que ha cambiado mucho esta idea y también otro de los temas que tenemos es sobre lo que ya advierten también muchos estudios, sobre los riesgos que hay en términos de la pérdida de capacidad cognitiva de los estudiantes debido a que están utilizando estas herramientas o esta tecnología, no la están utilizando como un complemento, sino la están utilizando como un reemplazo, es decir, ya no necesito pensar yo porque esta cosa piensa por mí. Entonces, en este contexto en el que la inteligencia artificial nos llegó de golpe y está metida en todos lados y que al mismo tiempo convive con un montón de escuelas en las que no tienen internet o no tienen, inclusive pues no tienen computadoras o dispositivos. O sea, seguimos con muchos de los problemas o subsanando muchos de los problemas que históricamente han existido en la educación y al mismo tiempo estamos tratando de integrarnos en una revolución digital acelerada como no habíamos tenido nunca como tal. O sea, nunca nos había pasado que esto fuera tan rápido. Tan rápido, sí. Que de alguna manera se le trata de comparar un poco con la aparición del internet en nuestras vidas, pero en realidad fue muy gradual. De que empezó y de hecho de que inicia como tal a finales de los 80, que a finales de los 80 ya había internet en algunas universidades, a que se empieza a masificar hacia finales de los 90 y que se vuelve cosa cotidiana a principios del siglo XXI, donde ya todo el mundo tenía su cuenta de correo electrónico, su Hotmail, ¿no? Aunque fuera Hotmail o Yahoo, pero sí tenías ya tu correo electrónico. Ajá, el mío era Yahoo. Pero
Pero sí, de alguna forma sí fue muy gradual. Estamos hablando de que el proceso de incorporación de Internet, por lo menos en México, en nuestro entorno, pues fue de alrededor de 10 años y que fue gradual en realidad. Y al mismo tiempo el Internet avanzó de manera gradual. O sea, porque entrabas y no había nada y ya luego de pronto había cosas y ya después llegó Google y nos hizo la vida fácil a todos. O que te metías a ciertas páginas como de manera cotidiana y de ahí pues rescatabas información o algo como muy, muy específico. Y sobre todo creo que es complejo en esta parte del sur global. Nosotros nos incluimos ahí, países subdesarrollados, que son términos que a veces no les gustan a ciertos especialistas, pero que estamos en proceso de, y mejor lo llamamos el sur global, pues a veces no tenemos ni las tecnologías, ni las capacidades técnicas, administrativas, humanas, como para que todas las escuelas sean uniformes, que tengan la misma característica tecnológica, las mismas prestaciones, pues es difícil. Entonces eso lo hace todavía más complejo. No es lo mismo la conexión que hay en escuelas públicas de Ciudad de México a las que pueda haber aquí en Michoacán, por ejemplo. Y más hablando como de lugares un poco más lejanos, ¿no? A la capital o a las cabeceras municipales de aquí. Entonces sí es un poco complejo. Y eso implica muchas cosas desde la parte humana, sí, obviamente mediado por lo tecnológico, pero que es muy complejo. Ahorita, por ejemplo, yo estoy desarrollando un par de actividades en los del Plan Michoacán, en los cursos que sacó la Universidad Michoacana, a partir de uso de inteligencia artificial, ya sea para docentes, para administrativos, para alumnos. Y es muy complejo porque cada uno podría suponer que ya tienen como ciertas prestaciones, ciertas características o cierta información que ya manejan, pero luego hay cosas muy básicas que te toca regresarte y te toca como modificar porque no todo es uniforme. Sí. ¿Qué digo? También ahí, y ahorita vamos con eso de si tiene que ser uniforme o hasta dónde tiene sentido esa parte de la uniformidad. Pero, por otro lado, yéndonos acá, en el caso tuyo, Gaby, estuviste trabajando con docentes, primero, ¿docentes en entornos rurales o semirurales? Son semirurales, sin embargo, todos los docentes que damos clase en ese espacio, en ese centro, somos foráneos. Sin embargo, pues vemos, ¿no?, aquí el choque, como bien lo comenta, de que acá, por ejemplo, en Morelia, pues tenemos mayores recursos, los dispositivos, en el caso de los maestros, pero cuando vamos o nos acercamos ya al entorno de la escuela, nuestros alumnos no tienen ni siquiera celular. Sí, o sea, y pareciera, porque una de las cosas que nos pegó la pandemia también fue la aceleración del uso de herramientas digitales, pero la verdad es que en muchas ocasiones llegabas y decían, ¿sabe qué? Pues me lo puede mandar por WhatsApp, pero no tengo internet. Sí, de hecho sí nos llegaron a comentar nuestros estudiantes que luego les hacíamos pequeños videos porque efectivamente no podíamos trasladarnos porque nos quitaban las llaves después de la escuela o el acceso por seguridad. Entonces lo que hacíamos era mandar PDFs y en una ocasión uno de los muchachos me acerca y me dice, maestra, no me mandes el PDF. Porque no lo podía modificar. Que no tenía como la capacidad de su teléfono o la aplicación para que se leyera en PDF. Me decía, mejor mándamelo en foto. Oye, pero sale cortada. Y entonces yo tenía también que ver y adecuar, a ver cómo le puedo poner la captura de pantalla o una fotografía para que fuera la página 1, las indicaciones muy así precisas, porque no videos, no documentos PDF. Entonces, o muy pesados, ¿no? Ay, sí, entonces sí se llegó a complicar bastante, fue un gran reto también para mí, para mis compañeros, pero ya ahora con todo este proceso que ahora estamos vivenciando, al momento de invitarlos a participar en mi taller, que precisamente era como para diagnosticarnos qué habilidades tenían mis compañeros, híjole, le comentaba al doctor que sí eran muy básicas la parte de las competencias, ¿no?, digitales que tenían los profesores, porque era el grado así como tú también lo compartías, de a ver de dónde le prendo. En ocasión lo voy a compartir, no voy a decir nombre. Le pedí, porque iba a ir a sanitario, le pedí que prendiera la computadora, pero en el entendido que CPU y computadora
Ajá. Sí, como el clásico, ¿no? De un poco de antes. Presiona el botón. Ajá. Pero quizá no fui tan clara en esa indicación. Fui, regresé, muevo el mouse y estaba apagada. Y, maestra, ¿no la aprendió? Ah, sí, ya la aprendí. Nada más la conectó a la eléctrica. Entonces dije, ok. Entonces creo que no fui clara de encienda aquí y acá, ¿no? Los pasos. Que también uno lo puede uno dar por sentado, ¿no? Así es. Entonces, de ahí empezó también esta inquietud previo a empezar a estudiar lo del doctorado, de cómo este tipo de situaciones, ¿no? Te van guiando o que veas un panorama un poco más amplio. Porque efectivamente yo di por hecho de que pues lo que yo entendía iba a entender el porque somos del mismo grado, no sé, profesores, di por hecho de que ya se daba por entendido. ¿Y qué tanta diferencia de edad había, por ejemplo, entre tu persona y ellos? Híjole, sí, de ahí también ese es otro tema. Porque el rango de edad de mis profesores que participaron fueron entre los 50 y 70 años. Ok. O sea, sí. Chavos. Y no dan chavos también. Sí, chavos todos. Sí, entonces, cuando estábamos haciendo ya todo ese proceso de aplicación del taller, ahí me decía una de las maestras que es mayor, me dice, a mí me ha pasado, o sea, yo he atravesado toda mi formación de como maestra, de muchas reformas, muchos modelos educativos, o sea, dice, y yo me siento mal porque me ponen códigos QR y para mí es un código como si fuera de un producto, o sea, yo no entiendo eso, dice, pero ¿por qué nos ponen a hacer eso? Si nos dan las cartas en los restaurantes y es un QR, pero ¿yo cómo voy a leer eso? Le dije, bueno, maestra, a partir de su celular, ¿no? Sí. Esta parte que comentabas hace ratito, de irlos guiando, ¿no? A ver, en su teléfono, vaya a la aplicación, o la cámara, y o sea, irlos guiando. Fue todo un proceso así también como reto para mí, en este diagnóstico que yo hacía, porque efectivamente decimos, o hablamos de profesores, y damos también como este panorama de que estamos actualizados, de que nos capacitamos, y a veces la realidad es otra, o sea, ya en una manera más inmediata, pues vemos que realmente es un gran reto, ¿no? Que tenemos también como interés personal y cómo queremos también ayudar a nuestros estudiantes. Y partimos creo que un poco desde la alfabetización digital. Sí. O sea, a veces pensamos que todos saben leer como ciertos códigos, ciertos signos tecnológicos, y pues no, es muy complicado. O sea, es muy difícil inclusive para ciertas personas agarrar un teléfono que tenga Android y luego que se pase a iOS, porque las cosas cambian. Si bien la lógica para uno puede ser muy similar, pues para personas adultas o que no tengan como esta cercanía con la tecnología puede ser muy complicado y puede llegar a ser muy frustrante. A mí me ha tocado capacitar profesores adultos y papás adultos también, que pues obviamente la educación empieza en casa, que no saben hacer esas cosas, que son guiados por los hijos a veces, pero a ellos se les nota como una sensación de frustración por no poder manejar estos aspectos. Y desde el lado docente, pues como nuestro papel es ofrecer estos recursos, pero también un poquito como esta apertura desde la persona, desde las afinidades, como mencionabas, como para querer aprender, querer hacer otras cosas. Y eso también es importante porque no nada más es como, ay, te voy a enseñar y ya, ¿no? O sea, también tú quieres o debes de querer aprender, y eso es importante desde el profesorado, por supuesto, también desde los padres, desde los alumnos. Tiene que ser como un proceso integral, no es como magia, así, la tecnología es una poción, aquí está y ya, cómansela, pues no. Ahora, ahorita, por ejemplo, mencionaste un concepto que fue el de las competencias digitales, que decías que, bueno, justamente trabajando con ellos hiciste un diagnóstico para ver cómo andaban. En este caso, cuando hablamos de competencias digitales, ¿qué son y cuáles son las que se requieren? Las que requieren, por ejemplo, los docentes, pensando en esto, en formar profesores, nuestros profesores, ¿qué necesidades tienen? ¿Qué competencias digitales necesitan?
Híjole, primero conocer el equipo con el que están trabajando, lo básico, del prender la computadora, el prender el dispositivo, CPU o portátil, saber cuánto tiene de pila, cuánto te puede durar, qué tipo de conexiones tienes. Ese podría ser uno, no sé, ¿tú qué podrías encontrar? Yo creo que una de las competencias también que se tienen que, bueno, ya también lo habíamos revisado en el proceso de investigación, que sí, por supuesto, era precisamente el conocer, ¿no?, el currículum, porque una vez que conoces tú ya la parte curricular, dices, bueno, estos recursos pueden ser útiles para mis materias. Otra también que considero importante, además, sí, por supuesto, de la que comentabas, es cómo puedes ir adaptando como docente ciertos contenidos y que, si digo, pues nosotros también utilizamos para apoyo, pues la inteligencia artificial, pero hasta dónde podemos también nosotros de lo que nos arroja, de lo que nos muestra esta inteligencia artificial, tener este pensamiento crítico, porque ahora también en la nueva escuela mexicana se menciona mucho del desarrollo del pensamiento crítico, pero el que se desarrolle y el que se aplique, yo creo que es un tema también que por ahí sería otra buena. Sí, sería otra buena. Fíjate que esto me llama mucho la atención por lo que dices. Bueno, por un lado, sí, que tengan el conocimiento básico del equipo que van a utilizar, pero por otro lado, me llama mucho la atención porque en realidad lo que tú estás mencionando es, o sea, no se trata de que sepan utilizar los dispositivos, sino de que en función de los contenidos y de la labor docente que realizan, lo puedan vincular con las posibilidades que tienen. Porque también uno de los temas que ocurrió cuando empezamos a tener la proliferación de cañones en las escuelas es que básicamente hay gente que toda la clase siempre es la misma. Es decir... Sí, que pone una película, que pone una presentación, pero no hay interacción, no hay como algo más allá, ¿no? Sí, o sea, te pongo la presentación, la leo... porque hacen eso, o le pido a los alumnos en orden cuasi alfabeto, a ver, lee tú, ahora tú, ahora tú, ahora tú. Sí. Y muchas veces llega un punto en el que el recurso, me recuerda mucho lo que nos tocó en su momento, que nos ponían el proyector de acetatos, o este proyector de figura opaca, sí, donde pues básicamente... Digo que además la ventaja es que el cañón puede estar la luz más prendida, porque acá sí era terrible. Apagaban todo. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. 8 de la noche, si ibas en la tarde. Entonces apagaban todo, te ponían el proyector y ya nada más escuchar los ronquidos, ¿no? Y que finalmente la herramienta pues, es eso, o sea, y creo que eso se le debe de entender en ese sentido. O sea, también me parece que no es la herramienta fundamental de trabajo de los docentes pues suele ser un plumón, ¿no? O sea, con eso la tienes, tendrías que poder sacar. Otra competencia que creo que sería muy importante sería esta inquietud de aprender cosas, esta apertura hacia las cosas. Creo que eso es algo muy necesario, sobre todo ahora que hablamos de inteligencia artificial, pero en su momento cuando se hablaba de gamificación, cuando se hablaba de estrategias didácticas distintas, esta apertura y esta curiosidad para tener las cosas, sí desarrollarse como competencia, es importante porque te permite abordar las cosas de distinta manera. Yo estoy estudiando en mi doctorado la relación que nosotros tenemos a partir del videojuego como objeto cultural. Entonces alguien me decía, es que yo nunca pensé que era posible aprender de historia a partir de un videojuego. Y le pregunté, ¿por qué no? Pues no sé, nunca lo había pensado, pero nunca se lo había cuestionado, nunca había como, nunca había tenido esa apertura para poder acercarse a documentos históricos a partir de un videojuego. Lo mismo puede suceder con un libro, puede suceder con una película, con un documental. Entonces, esta apertura creo que es necesaria como competencia para el docente en formación. También un poquito la apertura del estudiantil, pero tiene que ser algo como cíclico. Y, por ejemplo, yo le conté en este ejemplo del videojuego, un videojuego que analicé que se llama México 1921, tú juegas como un periodista que tratas de descubrir quién mandó matar a Álvaro Obregón en 1928,
un acto que sí sucedió, un documento histórico que sucedió, y entonces tú te agencias con un periodista y este periodista tiene que hacer labor periodística como tal, tiene que preguntar, tiene que acercarse a las personas, ser curioso, buscar objetos que están en el espacio y que te van contando historias y van desarrollando un hilo narrativo de alguna estructura. Me decía, pues es que eso se me hace muy interesante. Y me digo, eso lo puedes llevar a muchos otros casos. Y con una apertura, por supuesto, como mencionó anteriormente, y esta curiosidad de poder cuestionar las cosas de manera permanente. Y que aquí, por ejemplo, en este caso, muchas veces todo esto también está como la otra perspectiva. Si hay personas que rechazan el uso de todas estas herramientas y las dan por descontado de no, es que es lo mismo, es que no hay una contribución. En ese sentido, no sé, ¿qué tanta apertura encontraste? Ahorita que menciona eso, doctor, sí me pasó con uno de los participantes y fue algo muy interesante. Se los comparto. Cuando estábamos en el taller en la aplicación, decía, es que yo no estoy de acuerdo con todo esto de la inteligencia artificial, hasta así. Yo me considero una persona reacia a la tecnología. Y yo le dije, ¿por qué? No, es que yo la verdad me siento muy vulnerable porque están pues mis datos, y yo no sé quién me vaya a estar espiando con toda la información que yo ponga en la computadora. Le dije, profe, ¿usted utiliza Facebook? Sí. ¿Utiliza WhatsApp? Sí, ahí está. Y de los equipos más actualizados o nuevos, sofisticados, por supuesto. Entonces, en esta parte yo me quedaba pensando, o sea, sí se siente reacio, pero ¿exactamente a qué? ¿A las herramientas digitales para docentes? O explorar, así como bien mencionas, ser curioso, ya ves que cuando utilizas alguna herramienta que es de acceso pues, gratuito, entre comillas, ¿no? Porque no todo. Sí, porque tiene limitaciones. Ajá. Y, o sea, te pide tu cuenta de Gmail, por ejemplo. O de Facebook. Sí. O tu número de celular. Le estás soltando todos tus datos ahí. Ajá. Entonces, yo digo, bueno, o sea, nuestros datos efectivamente sí las tienen pues estos medios digitales, ¿no? Pero ¿hasta dónde una vez que conoce, que tú le muestras todas las herramientas que puede hacer y que también debe de tener cuidado en de aceptas esto o que te salga un anuncio y le das a aceptar, pues eso también, ¿no? Pero volvemos al tema, para nosotros es muy obvio, para nosotros es como, pues nada más dale esto o ignóralo. Siguiente y ya. Siguiente, pero para ellos a lo mejor, o sea, es que me apareció un anuncio y ya le di aceptar o sin querer le di aceptar porque no sabemos utilizar muy bien el touch. Entonces yo creo que también eso es una realidad, ¿no? Que se está viviendo también con los profesores, pero cuando ya ven todo lo que sí pueden hacer con todo lo que Canva, por ejemplo, para hacer algunas, él da inglés y bueno, ahí ponía algunos, como un cuerpecito y las partes del cuerpo, la ropa para dar lo de inglés. Entonces le pareció ahí bastante bueno. Y entonces con todos estos recursos pues dijo, pues entonces sí, ¿no? O sea, sí es cierto que se puede hacer varias cosas. Y les cambia la actitud y sí. La forma de desarrollarse y acercarse a la tecnología. Hay un cambio inclusive hasta de paradigma, pero no siempre es así. Sí. De hecho, en algún momento, pues ya sabes, ¿no? En proceso de investigación a veces hay momentos que te desanimas porque a veces la participación no está grande. Sí, esto no está jalando. Ajá, sí, o sea, sí, llegó el punto en que me desanimé porque dije, bueno, pues es que a lo mejor no estoy haciendo la difusión necesaria para mi tema, pero ya después entendí que efectivamente la parte de interés, la parte de capacitación, la parte de explorar cosas diferentes, romper este paradigma, híjole, sí es un tema, ¿no? También con nosotros los maestros, y es difícil el aceptar que nuestra profesión requiere estar, pues ahora sí que aprendiendo, sí. reaprender, y no solamente es ya quedarme con lo que me da licenciatura o normales. Yo creo que sí, eso es ir más allá. Claro. Sí, que era algo que habíamos platicado, sobre todo en algunas disciplinas como
más tradicionales, de pronto uno está la clásica leyenda del profesor que sigue utilizando el examen desde hace 20 años. Y que se lo van pasando generación tras generación. O no se los entregan. Sí, no, pero que es el profesor que dice, pues miren, como yo doy cálculo o como yo doy anatomía o como yo, pues eso no se ha movido, así que por lo menos lo que estamos viendo, así que ahí le vamos a seguir. Pero al mismo tiempo creo que esta fricción, ¿no? Por un lado, creo que sí también muchos de los docentes sí tienen un honesto interés por aprender, y creo que ahorita que mencionan dentro de las competencias esta parte de ser curioso, la parte de aprender solitos, la de autogestionarnos, sí, autogestivo, el autoaprendizaje, sí. Es algo muy... los autos, es algo que está muy presente también en la parte del docente. O sea, creo que sí es un rasgo que podemos identificar, no en todos, pero sí en muchos docentes, que los docentes constantemente están tratando de aprender. A veces lo complejo de los cursos autogestivos es que las personas se sienten no tan acompañadas, sobre todo personas que o desde un inicio están reacios a la tecnología o que necesitan como este contacto humano, ya sea a través de una videollamada, a través de un video. Eso puede llegar a ser muy complejo. Ahorita en los cursos que estamos organizando en la Universidad Michoacana, casi todos son autogestivos. Y de repente nos llegan unos correos, oigan, es que no he visto a ningún humano en mi seminario o en mi diplomado. ¿Qué onda? Entonces ya nos toca llevar un acompañamiento a través de correo electrónico, inclusive a veces hasta agendar videollamadas, porque es necesario también esa parte. Y el autogestivo es muy bonito, pero no es para todos. Eso también tenemos que considerarlo. Sí, o sea, y creo que digo, para allá vamos, ¿no? Estas tecnologías, estas herramientas, estas posibilidades, pues no son ninguna panacea. O sea, simplemente son otras opciones que ahí tenemos. En ese sentido, la IA generativa, todo esto de los modelos de lenguaje largo, sí se han presentado como si fuera una especie de esto lo va a solucionar todo, ¿no? Pero no es cierto. A veces lo hace hasta más complejo. La creación de agentes, que es un poquito más avanzado, te puede ayudar como a solventar trabajo diario que estás haciendo en tu materia de matemáticas, en tu materia de inglés, de cálculo. Lo puedes hacer, que te va a sustituir, pues son cuestionamiento que ha surgido desde la primera revolución industrial, segunda revolución industrial. Y es una pregunta normal porque somos humanos y somos inseguros y tenemos miedos y tenemos cuestionamientos. Eso no va a cambiar. Pero te va a ayudar. Estos magnates de la tecnología sí tienen toda la intención de deshacerse de los humanos. O sea, sí es como muy claro que son los misántropos terribles, todos ellos. O sea, si no les queda bien la gente. ¿Estás hablando de Jeff Bezos? ¿O de quién? Por ejemplo, una de las críticas que él tiene es que dice que los humanos usamos demasiada agua y eso limita el desarrollo de la tecnología. Y es como de, pues perdón por existir. Pero es el mismo que está lanzando viajes pues no sé si como a la atmósfera terrestre, no sé si a la Luna o a otros planetas. Pues entonces lo pones en una balanza y como que no tiene sentido la crítica que hace de un lado por lo que está haciendo del otro lado. Sí, no, o sea, digo también, y creo que en ese sentido lo que decía que el profesor es que no me siento cómodo dándole mis datos a la IA, creo que tiene razón en el sentido, pues es que se lo estamos dando a empresas. Y estas empresas, estos entes privados, que no hay forma de regular hoy por hoy, o sea, no están regulados y hay muy poca regulación en términos de ellos y hacen lo que les da su regalada gana. Entonces, ahí sí lo entiendo. Por otro lado, ahorita decías también lo de alfabetización digital, pues la verdad es que luego ni cuenta nos damos que abrimos una cuenta de Facebook y estamos ya cediéndole toda la posibilidad, o sea, ya estamos dándole acceso a todo en nuestra existencia. Entonces, vaya, es como muy paradójico. Por un lado, sí se es reacio a este tipo de tecnologías con razón, porque lo sabemos que ninguna de estos son organizaciones sin fines de lucro. No son los buenos de la historia. No, definitivamente no. Sí, no. Sí. Que, si bien hay proyectos que son muy interesantes y que obviamente hablan de construir una humanidad distinta, hablando de Google, por ejemplo, pues ha tenido, o sea, Google Labs, lo que hace con Trends, lo que ha hecho con muchos experimentos, claro que gestionan y apoyan el trabajo educativo, el trabajo humano,
pero también es la misma empresa que ha querido comprar a Reddit sus bases de datos para poder alimentar sus servidores. Entonces lo pones en una balanza y dices, no, está sospechoso. No son los salvadores tampoco. Sí, no, o sea, tienen una perspectiva muy puntual. Ahora, en esta idea de cómo estamos usando la IA, porque también a veces los estudiantes creen que nada más ellos la usan. No. Y o sea, los profesores la estamos usando. Sí. Los profesores la estamos usando muchas veces como podemos. Hay quienes buscan cursos, hay quienes, pero en realidad es un proceso muy iterativo, es ensayo y error. Mi palabra favorita, iterativo. Es iterativo, es ensayo y error. Tú pícale a ver qué sale. Pero ahí en este sentido, ¿cómo lo vinculamos o cuáles son los desafíos que tenemos en términos éticos con el uso de esta tecnología? Sí, yo creo que también parte también de estas competencias que bien mencionábamos, yo creo que también tiene que ver con algo ético de los profesionales y no solamente de los profesores. Yo creo que de todos los profesionales, porque ella pues ya está en todas las áreas, no solamente en la docencia o en educación, pero me parece que esta parte ética sí se tiene que cuidar, porque también habrá ocasiones que los profes solamente metemos un buen prompt, nos da contenido y pegamos o a veces que ya ni pegamos, simplemente pedimos las presentaciones, ¿no? Que se hagan, pero ¿cómo también con la parte de ética, tú como profesional, cómo puedes ayudar también a tus estudiantes? No solo en mi caso, educación básica, sino también a nivel licenciatura, ¿cómo podemos ir potencializando, cómo podemos ir ayudando a estos jóvenes que se están formando también, ciertamente, para que no crean todo lo que va ahí, sino, bueno, léanlo por lo menos, porque si en secundaria pasa, no me imagino en nivel superior, que dejas una actividad, una investigación, aunque sea pequeña, y hasta tiene subrayado así como en Wikipedia que no salía, o sea, que dale clic a esta palabra extraña y ya el hipervínculo, ¿no? Ajá, el hipervínculo. Entonces, yo creo que esta parte también de cuidar, de ser, de lo que está en el contenido, ¿cómo lo podemos llevar a las aulas? ¿Cómo podemos también ir guiando también con actividades, como bien lo mencionabas, de que piensen, de que lean, que cuestionen, que cuestionen, de a ver, esta información que me están dando, ¿será correcta? ¿Será pertinente? O mejor busco en otra fuente o en un libro. O en otra IA, o sea, porque es lo... Sí, claro, también, sí, porque también podemos ir pues ahora sí mandando el mismo prompt y a ver qué nos aparece en cada una de las IAs, ¿no? Que como ejercicio es muy interesante, o sea, evidentemente. Pero también ahorita pensaba en el peor de los escenarios, ¿no? El docente que muchas veces sobrecargado de trabajo, pues literalmente le pide al chat que le haga hazme una actividad para los alumnos. Porque no preparé mi clase y está 5 minutos antes haciéndolo. Y entonces... Ahí voy manejando. Y se la entrega a los alumnos y luego los alumnos toman esa instrucción y se la pasan al chat. Ajá. Y el chat les da la respuesta. Y siguiendo con este escenario terrible, el profesor recibe la tarea y se la vuelve a dar a una IA para que la evalúe. Entonces dice uno, bueno, pues ustedes son mediadores de la tecnología, o sea, qué bueno que ustedes casi no están ahí, oigan. Pero ¿dónde queda el proceso de razonamiento? ¿Dónde queda el proceso de cuestionamiento, de análisis, de comprensión? Ahí es donde nosotros tenemos que actuar de manera pues más crítica. Ahorita decías, el cruce de IAs es lo que a mí me gusta hacer en proyectos de investigación, en tareas que trabajo con mis alumnos y alumnas. Trato de hacer cruces porque lo que me da GPT es muy distinto a lo que me da Gemini, o lo que me da Claude, o lo que me da Perplexity. O sea, depende de lo que quieras y obviamente tienes que conocer un poco a tu audiencia, a tus alumnos, a tus alumnas, porque no es lo mismo trabajar con un grupo de Jesús del Monte, aunque sea la misma clase, a trabajarlo, pues digamos como allá por Tres Marías. Es muy distinto. Entonces tienes que conocer un poquito esa parte y creo que el cruce es muy válido, pero tiene que ser cuestionado, tiene que ser razonado. Si no, pues no
no vale la pena. Sí, claro. Yo también estoy de acuerdo en que sí han sido una gran herramienta, por supuesto, porque han ayudado, ¿no? También de irnos a biblioteca, que digo, no está mal, ¿verdad? De llevarte casi todo el día buscando a ver 1, 2, 3 libros y ahora rápidamente te da unas fuentes en las cuales tú puedes consultar, pero es eso, ¿no? Consultarlas. O consultar la obra o a ver qué está diciendo. Este cruce también te ayuda, una vez que lo lees, lo analizas y dices, bueno, esto sí coincide, esto no, pero vas generando entonces esa parte de cuestionamiento, de ser crítico, de estar pensando, de qué dudas me genera, toda esta parte que ya de como proceso humano debemos hacer, como docentes yo creo que también es ese compromiso, ¿no? Que también nosotros lo hagamos, porque si no, pues entonces está como esta parte de... Híjole, sí, pero no. ¿Se acuerdan? O no sé si les tocó en algún momento que en la primaria, en la secundaria, nos dejaban ir a un museo e íbamos al museo con nuestra libretita e íbamos haciendo esos apuntes. Ese acto de escribir, ese acto de escritura que teníamos era el que nos dejaba. O sea, el poner la manita, seas derecho, seas zurdo, escribir tu notita, pues obviamente había un trabajo cognitivo y eso era como muy bonito. Recientemente me di una vuelta al clavijero y vi un grupo de niños haciendo eso y dije, qué chido que lo hagan de esa manera porque este acto de escribir análogo, mediado por una tecnología que tal vez es un lápiz y es tu libreta, es muy distinto a que solamente tomes la foto y que Google te diga qué estás viendo. Sí, o sea, y que no necesariamente, que también uno de los temas que había con esto, o sea, en un entorno donde si todo está digitalizado, tecnificado, usar el lápiz, bueno, se vuelve disruptivo y se vuelve una innovación, aunque en realidad es algo muy, muy antiguo. Claro, ahorita que son épocas del Mundial, yo he visto un par de notas de periodistas de Le Monde que están haciendo sus entrevistas con pluma y con papel. Se me hizo muy lindo. Porque vivimos, y tal vez este es el mundial más mediatizado, el mundial de fútbol más mediatizado, pero que lleguen esas personas disruptivas haciendo sus anotaciones, también es muy interesante. Hay un proceso de razonamiento muy distinto a escribirlo desde el celular o desde la computadora. Y eso a mí se me hace que tiene también mucho valor. Y entonces, ¿qué otras formas tenemos para desarrollar, a ver, como docentes, cómo le hacemos para desarrollar el pensamiento crítico de nuestros estudiantes? Yo considero que sí también vale que nosotros conozcamos las necesidades que tiene el grupo, porque podríamos hablar en mi caso, ¿no? De mis estudiantes que no todos tienen aparato celular, ¿cómo poderlo hacer con ellos? La parte tan solo de la creatividad, híjole, me ha costado mi trabajo con los que ya van, por ejemplo, en segundo año de secundaria, a ver, imagínate un río, ¿y qué más? Pero ¿cómo? Dame un ejemplo. O sea, esta parte creativa, híjole, sí ha venido pues a reemplazarlo, ¿no? Con esta parte de no hacerlo a mano, a lápiz, cosa que a nosotros nos dejaban desde preescolar, ¿no? O a lo mejor a ellos también, pero ya se ha venido cambiando todo este tipo de proceso, ¿no? Que a nosotros nos tocó. Entonces, yo considero que para desarrollar este pensamiento, primero hay que empezar con una reflexión de un texto. ¿Qué estás entendiendo tú? Cuestionar efectivamente al estudiante, y una vez que cuestiona, a lo mejor también puede proponer, bueno, yo propongo que si estamos hablando de historia, bueno, que se haga una línea del tiempo, pero más interactiva, para conocer la historia. Entonces, yo creo que también si buscamos cómo sí podemos hacer las cosas, sería lo más enriquecedor proponerlo. Que los estudiantes también pues hagan esta parte de reflexión y no solamente que, sí, qué bonito está este dibujito, ¿no? Y hace poquito lo que mencionabas, tuve un curso ahora el mes pasado de Papalote Museo del Niño, que también, por supuesto, tuvimos, y me resultó bastante interesante porque decía, ahora que fue el Día del Profe, fue un festival para el maestro. Entonces dije, bueno, vamos a ver, y unos en presencial y otros en línea. Dije, bueno, yo en línea porque no me puedo trasladar hasta allá. Y ellos proponían precisamente que niños de preescolar que iban a Papalote o de primaria hacían un dibujo
Entonces, una vez que ya tenemos nuestros 2 dibujitos, les tomaban fotografías los coordinadores y las metían ahí. Entonces los hacían unos monitos muy padrísimos y ellos generaron otro video para mostrarnos a nosotros. Entonces dije, órale, qué bonito. O sea, toda esta parte de sí lo hacen a lápiz y cómo se puede hacer. Y cómo se transforma, ¿no? Otra cosa. O sea, todas estas ideas que son de niños pequeños, cómo fueron utilizadas también con ayuda de la IA, no sé con qué aplicación fue, pero que los niños también vieron, wow, se transformó, ¿no? Pero yo considero que también es eso, ¿no? O sea, papá, lo tengo invites hace años, ¿no? Que fuimos. Pero que esté potencializando también esta parte de los docentes, de verdad fue muy padrísimo para mí. Esta parte creativa, creo que sí tiene que ser otra competencia, regresándonos un poquito al principio, que hemos abandonado o que hemos dejado un poquito de lado, sobre todo cuando son cosas que tienen que ver a veces con matemáticas, que tienen que ver con contabilidad, de esas partes. Y creo que el ser creativo debe de ser un requerimiento en estas características que estamos trabajando, competencias del docente en general, porque nos va a hacer entender muchas cosas y pues obviamente entender a tus alumnos y a tus alumnos, conocer el contexto, pues lo hace todavía más interesante. Si yo sé que tú eres un aficionado de la matemática y que te gusta el math rock, por ejemplo, pues puedo llegarte con un ejemplo y te vas a emocionar como alumno. Si sé que te gusta, no sé, la geografía, pues te puedo llegar con un videíto de un mundo inmenso que habla de cómo no sé, cómo se han formado las banderas del mundo. Entonces, si sé que te gusta, pues ahí ya voy buscando como estas curiosidades con las personas y que son creativas y que incentivan la creatividad. Creo que esa sería una competencia que yo sí pondría así como básica. Ahí pensando en esto, ¿qué estrategias entonces podemos adoptar para la parte de la formación continua del docente? Porque también ahorita ya lo mencionamos hace rato, los docentes, bueno, terminamos en algunos casos los que estudian formalmente para ser profesores o los que por azares de la vida terminan siendo profesores, pero finalmente todo esto es un proceso inacabado, o sea, siempre estamos necesitando aprender, necesitamos estar estudiando, necesitamos hacer muchas cosas, entonces ahí ¿cómo establecer una estrategia de formación continua para docentes? Entendiendo las diferencias contextuales que hay y también las necesidades, obviamente, que derivan de ello. Pues cada quien ocupa algo distinto. Algo totalmente diferente. En un par de cursos de alfabetización tecnológica que he tenido con niños y con adultos, siempre les pregunto qué les gusta, qué es lo que hacen y qué les gustaría aprender. Y con esas 3 preguntas ha sido más fácil como guiarlos, como ser un guía en el proceso de aprendizaje, más que un maestro, y ha ayudado mucho porque desde su curiosidad se va alimentando varias cosas. O sea, si yo sé que mi profe de matemáticas, que tiene 60 años, es aficionado del béisbol, que es como muy de estadísticas, pues me voy a acercar a partir de eso. Le gusta el béisbol, le gustan las matemáticas, pues no sé cómo hacer gráficas con un software de acceso libre. Eso podría ser como una capacitación continua que se le podría dar como a perfiles como muy específicos. Y creo que eso lo hace muy interesante y además hay una apertura desde la persona, desde la identidad, porque pues ya tienes un punto de coincidencia con el BASE, con la geografía, con las matemáticas, con la tecnología. Y esto a mí me ha funcionado, pero puede que a ti no. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí es un tanto un reto, porque el pensarlo en un contexto en el cual la mayoría son docentes de formación, entonces yo considero también que aquí es como por vocación. En esta parte, ¿por qué lo digo por vocación? Porque quizá no a todos les haya gustado no dar o desde un inicio dar clase.
es un gran compromiso bueno, esta verbalización que voy a hacer ahora, quizá ya se haya escuchado mucho y es bastante frecuente, ¿no? Que ya por lo menos vete a dar clase aunque sea de maestro, pero es una gran responsabilidad y no es algo que se tome a la ligera, de verdad que no, porque a partir de lo que tú das como ejemplo, tú puedes ser como esta imagen para que los demás puedan aprender nuevas cosas. Por ejemplo, en algo también la congruencia, ¿no? De que si yo les pido que lleguen temprano y yo llego tarde, entonces con ese ejemplo, ¿no? Yo considero que también es esa parte. Otra, yo creo que sería también cómo le verbalizamos al otro profesor, oye, mira, este curso. Por ejemplo, ahora que yo les comenté a mis compañeros, mira, me metí a un curso de papalote, ¿por qué no nos invitaste? Ajá, sí. Híjole, creo que ahí sí fue una situación que a mí se me pasó, pero es esto, ¿no? O sea, de cómo la parte que tú estás trabajando la reconoce el otro y o empieza como esta exigencia, ¿no? De, oye, si tú sabes de un curso, ¿por qué no nos invitas? Y dije, híjole. Pero yo considero también que si se da como esta parte de, mira, puedes hacer esto y que lo ven con el ejemplo, bueno, por lo menos en mi contexto, funcionan con los maestros. Luego, ese tipo de cosas, a mí no me ha funcionado, por ejemplo, en los grupos, porque también ya estamos en muchos grupos. Pero tú encuentras una convocatoria y la mandas y luego nadie te pela. Ah, sí. O un curso. O de pronto, no me avisaron, está en el grupo. Yo lo mandé, ahí dice. Pero eso también nos juega a veces en contra. Sí. Sí, yo creo que sí, es como conocerlo, ¿no? O sea, si lo vamos a compartir con alumnos, pues a lo mejor sí. Con maestros, depende si les llama así como dices tú la atención y la temática que se está ofreciendo, pues me inscribo. Y a veces me inscribo y ni siquiera se me olvida, ¿no? El recordatorio de, es que lo anoté por ahí en mi libreta y pues porque no estoy habituado a ponerlo en mi calendario digital. Entonces, híjole, sí yo considero que es un gran reto el poder hacer esta invitación a los maestros o cualquier profesional que vaya en esta formación, ¿no? de personas con los estudiantes. Me parece que sí es un gran reto. Sí. Tan solo de, como decías, ¿no? Del autoconocimiento, de cuáles son mis fortalezas, pero también detectar mis debilidades, porque si nada más digo, yo soy un excelente profesor, pues creo que por ahí también empezamos. Soy un excelente profesor y pongo puras películas, ¿no? Y todos tienen 10. Y todos tienen 10, pues no. Y nunca se quejan. Ahora, esta mediación tecnológica que tenemos, por ejemplo, con el uso de la inteligencia artificial generativa, ¿de qué manera puede ayudarnos a tener o a proporcionar una educación inclusiva, personalizada, centrada en el estudiante? Que es algo, es algo que se persigue mucho, pero al mismo tiempo muchas de estas herramientas parecerían estar jugando en contra, como que todo está como muy masificado, como muy generalizado. Entonces, ¿cómo trabajar para que esto verdaderamente se convierta en una herramienta de apoyo? Pensando en el docente para que éste pueda desarrollar mejor su labor frente al grupo. No sé, yo creo que una alternativa puede ser, y tal vez una nada más, no sé, crear como agentes específicos para tareas específicas desde la inteligencia artificial. O proyectitos que te puedan ayudar a gestionar recursos para tú como docente poder aplicarlo en tu día a día. Eso podría ser un par de cosillas que se podrían proponer, pero obviamente que hay que conocer como todo el contexto de los profesores, de si son de 60 años, 50 años, si son profesores que acaban de egresar, que tienen 23, 24 años, o sea, las competencias y la actitud y las aptitudes van a ser totalmente distintas. Sí, que la brecha digital finalmente no es tampoco un tema creo que es un tema más que generacional en el caso de nosotros, sí tiene que ver con el acceso, es más como entre urbano rural. Sí. Que propiamente edad, porque tú puedes tener personas de 70 años o más dentro de
en los espacios urbanos y hay gente muy talentosa. Tú conoces a mi amiga Lucy de la Cueva, ella ya se jubiló, pero la doctora, ella ya es pues una persona más grande y es muy talentosa en términos del uso de tecnologías. Y de pronto ve uno a personas más jóvenes y dices, no, pues no. Entonces no es tan talentosa. Sí, no es tan... Entonces, pareciera que, insisto, la brecha digital, yo sí defiendo esto. O sea, no es nada más un tema de edad. Y ahí, ¿cómo lo vamos solucionando? Híjole. Eso no. ¿Cómo subsanamos esa brecha digital? Porque además está ahí, existe. Existe. Es real. O sea, sí. Y no sé. Es una buena pregunta. ¿Cómo le hacemos? No sé. Mira, yo, por ejemplo, hablando de estos espacios que tienen internet, ¿no? En la escuela, es algo curioso porque nuestras autoridades sí efectivamente pusieron en mi centro educativo internet. Pero está en la dirección solamente para hacer inscripciones en una zona. Y subir. Ajá. Entonces te alejas y te vas hacia los salones que están más atrás, que son los que a nosotros nos prestan, y hasta ya no alcanza el internet. Entonces, pues esa es también como la situación, ¿no? Que es, pues en términos de tiene internet, palomita. Sí, las métricas son muy engañosas. Claro. De pronto, sí. ¿Tienen internet en la escuela? Sí, tenemos internet. Sí. No en el salón, nada más está en la dirección y solamente se usan para cargar archivo, para llenar la 911. Ay, ¿Por qué me recuerdas esa pesadilla, César? Sí, ya sé. Sí, también ese es un reto, ¿no? De cómo vaya a aportar a esta gran brecha digital, claro. ¿No? Yo considero también que podría ser, pues, conocer ciertamente, a ver, si estamos hablando de una comunidad, esa comunidad tiene ciber, no tiene ciber, cuánto cobran la hora, los muchachos pueden pagarlo. Ok, si nada más estamos hablando de mis centro de mis estudiantes, pero ¿qué está pasando con los demás estudiantes? O sea, de nivel de escuela regular, vaya de primaria o secundaria en este caso. Entonces, yo creo que desde ahí también nos vamos dando cuenta de que, pues, efectivamente no se tienen las mismas condiciones. Porque yo puedo llevar mi celular y pues, tengo plan, sin problema, y puedo descargarlo, pero ¿cómo puedo también impulsar, ¿no? Esta parte con los otros maestros, claro, o los mismos estudiantes? ¿Y qué va a pasar cuando te quedes sin internet, te quedes sin datos? Sí, que sí ha pasado. Que sí pasa, sí. Creo que también una de las respuestas que ahora sí les podría dar, tal vez analizando un poquito lo que contestaste, políticas públicas incluyentes, programas y proyectos artísticos también que estén enmarcados de acuerdo a la situación del lugar. Sí, contextualizados. De pronto tenemos cosas raras que aparecen y que siguen reflejando este gran problema que tenemos en nuestro país del centralismo, donde de pronto uno recibe un proyecto y dices, hijo, pues es que se nota que lo escribió un chilango y nos lo mandaron. O sea, de la misma manera, y eso ocurre también en los países, de pronto también aquí en México llegan propuestas de otros lados y dices, ¿cómo se ve que esto lo escribió un gringo y nos lo mandaron, no? Se puede aplicar acá, sí, o sea, ¿no? Es lo mismo. A las fotografías en los libros, ¿no? Ah, sí. No, estos libros no, pero... dices, ok, pues esa persona creo que no es mexicana. Sí, creo que son políticas públicas incluyentes, contextualizados, proyectos que sean dedicados a las comunidades o a las regiones. Creo que eso puede ayudar a la pregunta que hacías inicialmente. Y bueno, ya cerrando porque se nos está terminando el tiempo, esta es una pregunta con jiribilla, como decíamos en la antigüedad, y es una pregunta compleja, pero haciendo un ejercicio de imaginación, así de... ¿Cerrando los ojos? Cerrando los ojos y siendo creativos, ¿cómo se imaginan ustedes al docente digital
de mañana. Insisto en la parte de que esto es complicado porque no teníamos idea de que la IA generativa iba a cambiar tanto en 3 años. Entonces, pensar en dónde va a estar esta tecnología dentro de 5 años y cómo vamos a estar interactuando con ella, pues eso vuelve bien complicado. Pero pensando en estos, ¿cómo se imaginan ustedes que será ese docente digital con acceso a estas tecnologías, a estas herramientas y potencializándolas, insisto, para tener una mejor forma de enseñanza? ¿Cómo se los imaginan? Yo me lo imagino multitask, que hay personas que dicen que eso no existe, pero que tenga esa habilidad de poder hacer varias cosas, trabajar varios objetos tecnológicos de distintas capacidades u origen, que pueda adaptarlo de acuerdo a las necesidades del espacio, del lugar, del contexto político, social, económico. Que sea curioso sí o sí, o sea, eso no creo que se deba de perder, y que tenga un genuino gusto por trabajar frente a grupos, no importa qué nivel. Creo que eso tendría que ser, y no pensar en la automatización de las cosas porque sí. Eso creo que es lo que yo les podría aportar en esta bella plática el día de hoy. Está bien. Yo me imagino a este profesional como aquella persona que es capaz de adaptarse a estos contextos que también se están cambiando de manera rapidísima a nivel global. Entonces, yo me imagino, y así deseo, ardientemente, que sea un docente comprometido, ético, responsable también de su actuar, de su profesión, y que eso pueda reflejarlo no solamente en el grupo, sino que se va a ver reflejado a partir de la enseñanza que se dé en el grupo, y ese grupo vaya avanzando. Sí. Yo creo que sería eso lo que yo me gustaría. Fíjate que lo que me gusta de todo esto es que me recuerda mucho esta idea de lo que necesitamos es lo mismo que decía Freire, pero con computadoras. O sea, porque lo que estamos pidiendo es que haya vocación, que estén comprometidos, que sean críticos, que sean curiosos, que sean creativos. O sea, si sintetizamos, eso es lo que estamos esperando del docente digital. Y al mismo tiempo que esperamos eso del docente digital, pues nosotros, pues son características que no necesariamente están vinculadas al uso de la herramienta, no, o sea, pero que son necesarias para que se puedan desarrollar dentro de la actividad docente. Y yo insisto, y creo que todos hemos escuchado esa expresión que es terrible para los que nos gusta y nos dedicamos a la enseñanza. No hay nada más triste que te digan, ay, pues ahí aunque sea de maestro, o sea, duele, de veras, es doloroso. Sí, a veces es despectivo, ¿no? Sí, es despectivo, pero aparte lo dice, ahora sí que lo dicen como si verdaderamente esto fuera tan sencillo. Y todos los que estamos frente al grupo en el día a día, sabemos que no es sencillo y que vamos y nos enfrentamos a muchas limitaciones de nuestro contexto, de nuestro entorno y también de las realidades múltiples de nuestros estudiantes que tienen dinámicas bien interesantes. No sé si en alguna ocasión les ha pasado que ustedes dicen, esta clase me quedó bien chida, todo el mundo se va a emocionar y la aplicas y así como, normal. Sí. O luego tienes clases que tal vez no te dio tanto tiempo de prepararla y son las que son un boom. Y que funcionan porque despiertan la curiosidad, despiertan la manera de cuestionar, la forma de acercarse a las cosas, y eso también tiene su magia como docente. No es fácil, tienes que prepararte, tienes que cuestionarte, tienes que estar en un constante ciclo de recibir lo bueno, lo malo y todo eso, ¿no? Y eso a veces se da en estas clases buenas y malas que uno va teniendo en el día a día. Sí, por supuesto, y sí, amigos que nos escuchan, no es fácil ser. No es fácil. No es fácil. Nunca, por lo menos en este espacio aquí en Tópicos Educativos, nunca hemos dicho que esto sea fácil. En realidad está lleno de desafíos. Sí. Un desafío. Y también algo que me gustaría agregar es que también los docentes empecemos a de veras a ver la parte de la relación de los muchachos.
porque de verdad, o sea, trabajar en equipo, trabajar de manera colaborativa, también ya ha sido un gran reto ahora, porque ahora ya están más pegados o todo el tiempo, una vez que salen de la escuela, en los dispositivos, o las propias madres de familia, padres, bueno, aquí está el dispositivo. Entonces, y es justamente el tema que trata Toy Story, que el profesor se niega a ver. Yo sí la voy a ver. Bueno, se llama, eso le llaman pubbing, que es cuando te ignoran por el dispositivo, pero no nada más, que también es eso, o sea, no nada más es de los hijos o de los niños hacia el maestro o hacia los papás, también a veces es de los papás hacia los pequeños, sí. Es un tema aparte. Pues ya tenemos tema para la siguiente charla, ¿les parece? Que nos inviten, ¿no, Gaby? Sí, pero bueno, agradecerles mucho que hayan estado con nosotros aquí en Tópicos Educativos. Estuvimos hablando del desarrollo de habilidades para el docente digital, el docente que es el docente de ahorita, no es el docente de mañana, no. Es el docente que se requiere en este momento y que además tiene que cambiar o adaptarse muy rápido. Pues muchísimas gracias, Gaby, Paco, y bueno, pues adiós, un gustazo que hayan estado aquí con nosotros hoy.